Hoy quiero hacer un estudio sobre el ayuno, porque si no, es como que a veces no estamos alineados a lo que tenemos que hacer como congregación. Y es por eso que hoy quiero desarrollar este tema del ayuno del Señor. Cuando pensamos en ayuno y vamos al diccionario, básicamente el ayuno es abstinencia voluntaria de alimentos o bebidas por un periodo determinado con propósitos médicos, antes de pruebas, por ejemplo, religiosos, espiritualidad, del bienestar, desintoxicación o para la pérdida de peso. Son motivos que la gente ayuna, ¿sí? Ayuno de pérdida de peso, soy el primero que tendría que ir. Antes que lo diga alguno de ustedes, lo digo yo, ¿sí? Hay 3 tipos de ayuno, ¿sí? Y quiero aclararlo porque muchas veces me hacen muchas preguntas sobre los ayunos. La gente me dice, conocí a uno que me dijo, yo ayuno todos los días de mi vida. Me llamó un día en la radio, cuando estaba en la radio, y me dice, no te preocupes, pastor, yo ayuno todos los días de mi vida. ¿Y cómo ayunás? Y bueno, me levanto 11:30, oro un ratito y a las 2 de la tarde corto el ayuno. Así cualquiera ayuna todos los días de su vida, ¿sí? Pero cuando entendemos, el ayuno puede ser total, que es sin comida y sin agua. El ayuno normal, solo con agua. Y el ayuno parcial, podemos decir, bueno, voy a ayunar determinado tiempo. Yo creo que lo importante es definir qué tipo de ayuno, porque cuando uno va al ayuno bíblico va a encontrar diferentes clases de ayunos que tenían los judíos. ¿Según qué? Según la fiesta y los momentos que querían conmemorar, ¿sí? Uno de los ayunos que eran los ayunos mayores, ¿sí? Por ejemplo, cuando celebraban Yom Kippur, comienza ese ayuno al atardecer del día anterior, cuando aparece la primera estrella o la puesta del sol, y termina al anochecer cuando sale nuevamente una estrella. O sea que estamos hablando que para los judíos ese tipo de ayuno significa básicamente, dependiendo del tiempo del horario, no es lo mismo en verano que en invierno, 36 horas por promediar algo. En fiestas especiales los judíos hacen ese tipo de ayuno. O sea, estaríamos empezando ahora y hasta mañana al anochecer, ¿sí? Haríamos eso. Los ayunos menores, si es lo que la iglesia tradicionalmente hace, como los ayunos que hacía Esther, comienza cuando sale el sol y va a seguir ¿hasta cuándo? Hasta que aparezca la primera estrella. Recuerden, los judíos en la antigüedad no tenían un reloj que diga, bueno, de 7 a 7. Entonces guiaba que la salida del sol cuando aparecía la primera estrella. Por eso uno tiene que definir cuando va a hacer ayuno, qué tipo de ayuno va a hacer. Y hay algo que tenemos que entender. Si uno quiere ayunar, y ahora vamos a entrar un poco más a estudiar lo que es el ayuno, si uno va a hacer un ayuno personal por 2 o 3 días, hacelo. Siempre aconsejo avisarle al cuerpo pastoral de que vas a hacer un ayuno de 3 días y por qué causa, por qué motivo, con qué intención estás haciendo el ayuno. Conocí un caso, por ejemplo, de una persona que supuestamente Dios lo mandó a ayunar 40 días. Y su condición posterior fue peor, hasta terminó dejando la iglesia. Por eso hay que tener cuidado con los ayunos. No estoy diciendo que no ayunemos, pero cuando uno empieza a hacer ayunos determinados de más de 20 días, 40 días, necesitamos una guianza de Dios y sobre todo un respaldo de la iglesia. Porque después aparecen historia, ay, yo ayuné y bueno, mirá, acá está la condición. Cuando hablo de agua, en mi caso yo hablo de mí. Ustedes saben que yo tomo mucho té.
el té tiene azúcar, esas cosas. Cuando yo hago ayuno, tomo simplemente agua. No tomo mate, no tomo agua, no tomo té, no tomo nada, simplemente agua. Son tratos de Dios con cada uno, pero yo te digo mi experiencia, vos desarrollá la que vos parezca. Creo que es importante que el ser humano tiene que ayunar. Por eso es que este año volvemos a los ayunos. Lo primero que tenemos que saber que el ayuno no es un ritual, sino una respuesta a la presencia de Dios. Y para eso tenemos que ir al primer ayuno que hace mención la Biblia. Éxodo capítulo 34, versículo 28, es el primer ejemplo que vas a encontrar en la Biblia de un ayuno. Y dice de la siguiente manera: y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedras la palabra del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y acá empezamos a desarrollar el sentido del ayuno, el sentido espiritual del ayuno. Porque lo primero que tengo que entender, si este primer ayuno lo que me está diciendo este hombre ante la presencia de Dios, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Porque a él se le ocurrió ir a la montaña? No. Él subió por un llamado de Dios. Para hacer ayunos largos tenés que tener un llamado de Dios. ¿Sí? El sentido espiritual, Dios es la fuente de vida más que el alimento. ¿Qué es lo básico para el ser humano? El alimento. Nos pueden faltar, vos podés vivir sin televisión. No sé si los jóvenes podrán vivir sin celular. Eso es otro tema. Pero se puede vivir sin celular. Se te rompe el celular y 2 o 3 días podés estar sin celular, aunque se te complique. Pero sin comer, no se puede vivir. Tarde o temprano, ¿qué pasa? Nos morimos. ¿Sí? En definitiva, y como segundo punto del sentido espiritual, el ayuno prepara al ser humano ¿para qué? Para recibir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que recibió Moisés cuando estuvo 40 días en ayuno? Los 10 mandamientos. En definitiva, ¿qué recibió? Una palabra de Dios que le dijo, ok, y este es el mandamiento. O sea que cuando hoy decido hacer un ayuno, ¿qué es lo que tengo que necesariamente buscar? La palabra de Dios. Necesito buscar esa palabra. Necesito que Dios me hable. Necesito que Dios intervenga. ¿Sí? Porque a veces nosotros lo que queremos con el ayuno, ¿sabes qué es? Manipular a Dios. Yo tengo esta problemática y voy a ayunar para que Dios intervenga de esta manera, de esta y la otra. Lo que es contrariamente a lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando yo ayuno, ¿qué tengo que buscar? Esa palabra de Dios que va a reflejarse en mi vida en conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que estar preparados cuando estamos en ayuno? Te voy a mostrar lo que le pasa a Jesús. Jesús ayunó y Satanás, ¿qué hizo con él? Lo tentó. Mateo capítulo 4, versículo 2 y 3 nos dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que está buscando con Jesús con su ayuno? Una palabra de Dios. Una palabra de Dios para su vida. De hecho, en el sentido espiritual, Jesús nos está hablando de una dependencia al Padre, porque dice, si yo no como, pero dependo de una palabra de Dios. ¿Sabe que empieza después de 40 días de ayuno Jesús? Su ministerio. Su ministerio. Así que cuando yo ayuno me preparo para una misión de Dios. Y en definitiva,
como tercer punto podemos sacar de esto que es una expresión de anhelo por Dios. Cuando uno está ayunando, definitivamente estas cosas tienen que estar pasando en nuestra vida y en el mundo espiritual. ¿Sí? Buscar esa palabra de Dios. No buscar mis propios beneficios, mi propio pensamiento, sino meterme. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre pasar hambre y tener un ayuno espiritual? No hablo de cuando te van a sacar sangre y te dicen anda en ayuno. Estoy hablando de ayunos espirituales. Hay gente que pasa hambre y no está ayunando. Te lo voy a explicar de esta manera. Yo dedico tiempo de ayuno, pero no tomé la Biblia para leer, no oré. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Pasar hambre. Eso no es ayuno. Ayuno necesariamente me tengo que encontrar ¿con qué? Con una lectura bíblica. Necesito tiempo en oración. Necesito búsqueda de Dios. ¿Sí? Porque a veces pensamos, yo voy a ayunar y entonces las cosas van a rodar a mi favor. Vayamos a lo que dice Samuel, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Contexto. David había tenido un hijo de una relación pecaminosa. Dice la Escritura, David le rogó al Señor por la salud de su hijo, ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. ¿Qué era lo que esperaba? Que Dios sanara a su hijo, ¿verdad que sí? ¿Estás en eso, en esa mente? ¿Y saben qué pasó? En medio de ese ayuno, esa criatura murió. Por eso lo digo, ayunar no es que Dios me va a hacer lo que yo quiera. La voluntad de Dios es soberana a que vos ayunes o no ayunes. ¿Sí? David ayunaba con fervor. De hecho, si mirás el contexto bíblico, te vas a decir que los ancianos iban y le decían, levántate, y él seguía ayunando. Pero en el momento que el niño murió, todos se animaban a darle la noticia y él se levanta, se lava la cara, se viste y dice, bueno, ya está, ya no tengo más nada que hacer. Pero ¿qué tengo que entender de esta escritura? Que no todo ayuno que yo haga va a tener la respuesta que yo quiero. Porque a veces pensamos, es el sacrificio mayor que le puedo dar a Dios, un ayuno, y entonces Dios me tiene que responder sí o sí a lo que yo necesito. Y no es así. David, un hombre conforme al corazón a Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Me está siguiendo que el ayuno es, en definitiva, no es pasar hambre? El ayuno no es pasar hambre, es buscar esa palabra de Dios, es buscar esa palabra que Dios muestre para caminar conforme a la voluntad de Dios. Mirá, en la Biblia hay muchos tipos de ayunas, gente que ha ayunado. Nínive ayunó, ¿por qué? Para perdón de sus pecados. Daniel ayunó para tener una revelación de una visión. Diferentes cosas por motivos por lo cual la gente ayuna. Si hay algo que condena la Biblia, es el ayuno para mostrar espiritualidad. Imagínate que mañana me ves medio demacrado así. ¿Qué te pasa, Rodrigo? Estoy ayunando ante el Dios Altísimo. Estoy en clamor hace 21 días y fíjate cómo estoy, pero estoy pagando un precio, y lo confesás y lo decís. ¿Sabes lo que nos dice Jesús? Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque porque así lo hacen los hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desgarrándose para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo de verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero cuando tú ayunes, peínate, lava la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre. Quien sabe lo que hace en privado, y tu Padre que sabe que quien te ve te va a recompensar. Y eso creo que es importante.
Yo conozco mucha gente que cuando pone ayuno lo confiesa a todo el mundo. Hoy estoy ayunando 3 días para que en el cerro no haya más violencia. ¿Es una noble causa? Sí, es una noble causa. ¿Cuál es lo malo? La expresión. El buscar, qué bueno, mira cómo ayuna, cómo busca. Esa es su propia recompensa, no busques más nada, no va a aparecer. Simplemente tenés que entender que ese ayuno es para glorificarte vos y no para buscar a Dios. Cuando vayas a ayunar, que nadie se entere, que nadie lo sepa. Sobre todo hay algo que tengo que entender, que el ayuno no es dejar de comer, sino dejar de pecar. Y eso es importantísimo. Fíjate lo que nos va a decir, y hay un capítulo muy especial cuando uno va y ya hace referencia sobre el ayuno. El capítulo 58 del libro de Isaías es el que toma la referencia. Y siempre nos quedamos por la mitad del camino y lo descontextualizamos. Yo voy a tomar desde el versículo 3, pero te lo dejo de regalo para tu casa, léelo en tu casa. Analizate todo el capítulo 58 y dice: me preguntan, Dios hablando a través de Isaías, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces casos? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción. Y mientras tanto, oprimen a sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy lo hacen en día. ¿Qué es lo que está reflejando esta escritura? Gente que de alguna manera tenía conocimiento bíblico y que entendía que era importante ayunar, pero ayunaban mal. Fíjate lo que nos está diciendo. Que no contestaba a sus ayunos, ¿por qué? Porque primero buscaban su propia satisfacción, lo que hablamos hace unos minutitos atrás. ¿Sí? Mientras tanto, oprimen a los trabajadores. Están peleando, están discutiendo. Se dan puñetazos, golpes. Y aclara Isaías diciendo, si quieren que su voz sea escuchado en lo alto, o sea, te lo traduzco, si querés que tu oración llegue a la presencia de Dios, no ayunen como hoy. Versículo 5 va a decir, ¿acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que se incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre silicio y cenizas? A eso llaman ayuno y día agradable del Señor. O sea, ¿qué es lo que está reflejando? Lo que era la espiritualidad de antes. Está diciendo, podés estar haciendo todas esas cosas. Que inclinen la cabeza como un junco, ¿qué es? Ponete a orar. Lo que está diciendo, que te pongas silicio, cenizas, era un reflejo de una tristeza muy grande. Pero ese no era el ayuno que Dios pretendía, ni lo pretende para nuestras vidas. Porque el ayuno del Señor tiene que ver con un deseo incesante de nuestra vida a no pecar, a no hacer lo malo, a no hacer lo que no está bien. Por eso a veces nuestras oraciones, nuestros ayunos tienen estorbo. Vos decís, pero estoy reflejando mi espiritualidad, es lo mejor que puedo hacer. Si yo le pregunto, ¿cuál es el sacrificio máximo que podemos dar? Y unos cuantos días de ayuno. Pero Dios nos dice en su palabra, yo no quiero ese tipo de ayuno. No me interesa ese tipo de ayuno. Entonces, ¿cuál es el ayuno que Dios busca de cada uno de nosotros? Dice, más bien el ayuno que quiero, versículo 6 dice, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de impunidad. Que se suelten las cargas de opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompan todos yugos. Ese es el sentido del ayuno.
lograr que las personas rompan su atadura de iniquidad, que rompan esas ataduras de impiedad, que se suelten las cargas, que se pongan en libertad a los que están oprimidos. Y por sobre todo, que se rompan los yugos. ¿Alguien sabe lo que era un yugo? Porque a veces decimos, ay, bueno, sí, el yugo, esto. ¿Qué era un yugo? A eso que lo usamos. Era una madera que te ponía y te ataba, eran de a dos y te ponían así y te iban llevando. Eso era el yugo, te quitaba la libertad. Cuando uno está ayunando, ¿qué es lo que necesita? Que Dios traiga libertad. ¿Libertad de qué? Libertad espiritual. ¿Libertad sobre qué? Sobre el pecado. Sobre el pecado. Si no, estás perdiendo el tiempo. Y voy a aclarar porque ustedes lo dicen, yo soy de los que siempre habla de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos perdona cada pecado. Pero cuando pecamos deliberadamente, cuando no hay una intención de decir, Señor, yo necesito cambiar, yo necesito transformarme, o que hagas ayuno, no puedo liberar de mentir. Necesito que tu Espíritu Santo traiga libertad sobre este pecado que no puedo controlarlo. Porque hay muchas personas que tienen pecados que no lo pueden controlar. Y esa búsqueda espiritual va a hacer que Dios que obre, opere. Pero en ningún momento me está diciendo acá, versículo 7, te lo voy a seguir leyendo para que lo sigamos entendiendo. Ayunar es que compartas tu pan con quien el que tiene hambre. Que recibas en tu casa a los pobres vagabundos. Que cubras al que está desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Así que vemos que ayunar no solo es dejar de comer, sino empezar a realizar buenas obras. Extender la mano al necesitado, podríamos decir en estas cosas. Y el versículo 8 dice, si actúas así, ¿cómo? Dándole de comer a la gente que lo necesita, ayudando a los pobres, dando ropa al que no la tiene y no dando la espalda, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán, la justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor tu retaguardia. ¿Cuándo? Cuando hay un deseo de buscar espiritualidad, de buscar una palabra de Dios, ¿acorde a qué? A un deseo de hacer las cosas bien. Como dije recién, ayuno no es simplemente dejar de comer, sino también un deseo de no pecar. Imagínate, yo voy a proclamar ayuno porque la semana que viene le voy a dar un golpe al hábitat de la esquina. ¿Tiene sentido? Vos te reís. Pero ¿sabés cuántas historias hay de ayunos de iglesia? No por un hábitat, pero por cosas que estaban mal y ayunaron y clamaron a Dios. ¿Cuánta gente ha levantado ayunos sin entender por qué? Porque en definitiva el ayuno es, Señor, yo necesito una palabra. Yo necesito, Dios mío, que haya una palabra que me marque como Moisés, que dijo, ok, acá están las palabras, y le da los 10 mandamientos. He hablado mucho sobre el Antiguo Testamento y vos decís, bueno, ¿y qué pasa con el Nuevo Pacto? ¿Es importante ayunar? Así que vamos a hablar del ayuno, es válido en el Nuevo Testamento. Voy a poner 2 ejemplos. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, como ellos servían al Señor, el versículo 1 comienza dando un montón de nombres de personas que no quise traer a colación
Pero cuando lo buscas, hay unos nombres de esos habituales, de esos que encontramos todos los días en nuestras casas y en nuestros vecinos, porque usan esos nombres medios que no estamos muy acostumbrados. Dice, que estas personas, como ellos servían al Señor, ayunaban siempre. Y el Espíritu Santo les dijo, volvemos a ver la misma referencia. Ayuno, ¿qué es? Una palabra de Dios. Ayuno, ¿qué es? Una búsqueda de una palabra, porque una palabra de Dios marca mi camino, nuestro camino. Una palabra de Dios le da el sentido y el rumbo, como este domingo nos va a dar parte de un rumbo de una iglesia que busca y anhela de la presencia de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que mucha gente piensa, ay, voy a ayunar y entonces lo que yo necesito es que me ministren, que traten con mi vida. No, el ayuno es, Señor, yo necesito una palabra tuya. ¿Y Dios qué hace? Habla simplemente como en la antigüedad, a través de solo personas muy exclusivas. No, la Biblia es la palabra de Dios y hay una palabra rema. No una palabra logos, ya me fui con el griego que no lo tenía planeado, pero bueno, acá estamos. Las palabras, la de Dios, la palabra de la Biblia la podemos dividir en dos. Una palabra rema es algo que es para mi vida, que toma vida para mí. Una palabra logos la leo y sigo leyendo. ¿Qué es lo que necesito? Esa palabra viva que me active, que me desarrolle y que marque el camino por el cual yo tengo que andar o cumplir una misión. Fíjate lo que pasa en este versículo 2, dice, y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. ¿Qué es lo que está hablando el Espíritu Santo? Apártenme a Bernabé y a Saulo porque le voy a traer la revelación y van a recibir el 5 de oro y van a ser llenos de plata. Porque hay gente que piensa que el ayuno es, yo ayuno mañana, mi cuenta en el banco despegó. No está hablando de eso. Apártenme a Bernabé porque para ellos hacen un importante trabajo. ¿Cuál es el importante? Salir de misioneros a diferentes partes. Primer viaje misionero, ¿quién salió? Bernabé y Saulo. Ese era el trabajo. ¿De qué estamos hablando? De ministerios. De ministerio. Se transformaron Bernabé y Saulo ¿en quién? Misioneros por todo el mundo antiguo. Porque Dios les habló a través de ¿qué? De un ayuno a nombre. Y dice, y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y le dijeron, capacitate, desarrollate, busca más, busca fondos, hace una venta económica, hace esto, hace lo otro. No, ¿sabe lo que hicieron estos hombres? Le dijeron, ok, Dios te llamó, al que Dios llama capacita, mándate. Con esto no quiero decir que no estudie la Biblia, con esto no quiero decir que no le dediques tiempo, pero hay un momento, mi hermano, que cuando Dios habla hay que actuar. Y no te podés quedar pasivo. Ellos habían ayunado, habían buscado la presencia y Dios le dijo, ok, Saulo y Bernabé tienen que salir. Los despidieron, vayan. Me imagino yo, le dieron colecta, de alguna forma los apoyaron, pero estos hombres que hicieron, salieron a predicar la palabra, exponiendo su propia vida. Jesús comenzó su ministerio después de 40 días de ayuno. La pregunta es, si querés ministerio, si querés que Dios te use, ayuná. Pero como nos decía Isaías, no simplemente deja de comer, deja de pecar primeramente. Deja de hacer lo malo. Y creo que hoy somos todos bastante grandes y todos tenemos conciencia de nuestros errores y nuestras equivocaciones. No es para señalarlos, sino para que el Evangelio siempre que busca
la transformación. ¿Qué es lo que busca Dios? El cambio. Porque todos le fallamos a Dios. Pero Romanos, el apóstol Pablo nos dice claramente, ¿pecaremos deliberadamente? Total, vivimos en la gracia. De ninguna manera. De ninguna manera. No lo digo yo, lo dice el gran apóstol Pablo. Por eso es tan importante el ayuno con una palabra que nos golpea y es la santidad. Cuando pienso en santidad, pienso en Dios. Cuando pienso en la santidad de Dios, veo su perfección. Y yo no voy a llegar a ese lugar, pero sí tengo que hacer mi mejor esfuerzo, mi mejor anhelo para llegar a ese punto. La Biblia dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Y algunos me dicen, bueno, pero el ladrón que estaba al lado, ¿qué santidad pudo? Y bueno, sí, hay momentos de misericordia de Dios. Pero busquemos la perfección. Pongamos lo mejor de nosotros. ¿Por qué tenemos que ayunar? Porque Jesús nos los pide. Mateo capítulo 9, versículo 15, nos dice, Jesús les respondió, ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Claro que no. Pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán. Los discípulos de Juan le dijeron a Jesús, nosotros ayunamos, tus discípulos no. Los fariseos le dijeron, nosotros ayunamos y tus discípulos no. Y Jesús le dijo, bueno, ahora están conmigo, son 3 años de mi ministerio, van a disfrutar, tal vez no ayune. Pero dice, cuando les será quitado el esposo, entonces ayunarán. Por eso digo, hasta que vuelva el esposo, ¿qué tenemos que hacer? Ayunar. No es una opción. No es, lo hago o no lo hago. Si yo busco un desarrollo espiritual en mi vida, necesito ayunar. Si yo busco crecer espiritualmente, necesito ayunar. Si no te interesan esas cosas, ni vengas el domingo. De verdad te lo digo, si no vas a buscar a Dios y vas a venir, bueno, vengo a ver la película, vení, mirá la película, pero no vas a lograr lo importante que es una conexión profunda con Dios, donde Dios te susurre al oído ideas, pensamientos, palabras que marquen el rumbo en tu ministerio, en tu vida espiritual o en todo lo que quieras desarrollar. No te va a dar los números de la quiniela del lunes. Pero cuando hacemos lo bueno, Dios abre las bendiciones. Cuando hacemos lo que Él nos pide, Dios abre bendiciones en abundancia. ¿Dependerá de quién? De nosotros. De verdad es tiempo. Es el ayuno del Señor que nos busca. Que nos está diciendo esta iglesia necesita ayunar. Por eso digo, lo hablaba hoy, te damos todas las opciones. Desde las 9 de la mañana hasta las 7:30, 8, según como termine el culto de la tarde, la iglesia va a estar abierta. Vos decís, quiero ir a orar a las 5 de la tarde. De 2:30 a 4:30 estaremos pasando la película, pero después va a estar abierta la iglesia para orar, para leer la palabra, para lo que quieras, para desarrollar tu espiritualidad, nuestra espiritualidad. Porque hay algo que tenemos que entender, mis hermanos. Cuando Gedeón tiene una revelación de que va a salir a pelear contra un ejército numeroso, no se quedó con la mayoría de las personas que se presentaron. Se quedó con una minoría. De los que vieron la gloria de Dios en el campo de la batalla. Los que tuvieron un avivamiento tan grande que después les dijeron a los demás salgan a pelear y ellos conquistaron.
¿Qué quiero decir con esto? En este tiempo Dios va a mover mucho en esta iglesia y muchos seguirán su camino. Y de los pocos, Dios va a hacer grandes cosas milagrosas. De los que estén dispuestos ¿a qué? A pagar los precios, a buscar en espiritualidad profunda, a dejarnos de jugar a ser cristianos, a exponernos realmente frente a la pantalla de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, con un montón de cosas desastrosas, pero te anhelo, deseo que obres en mí para que mi vida sea cada día más perfecta y más parecida a ti. Deseo, Señor, que sea un instrumento en tus manos, pero no por satisfacción propia, por decir, ay, soy el importante, sino para que tu gloria alcance a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres. Si no hay una palabra de Dios en nuestras vidas que marque el rumbo, somos como las cometas, de repente las tenés ahí, cambió el viento y se fue para el otro lado, y cambió y se fue para allá, y vos peleás con la cometa para que esté en un mismo lado. Porque no hay rumbos. Porque no hay una palabra de Dios que te sostenga. Una palabra rema, una palabra que te haga arder el corazón, de verdad, mis hermanos. Que sepas, es el llamado de Dios para mi vida y no importa, yo sigo hacia adelante. No me importa si son 1, 5 o 150 o 1000. Lo hago para y por Él. Pero eso ocurre, ¿sabe cuándo? Cuando hay una palabra de Dios vigente. Una palabra de Dios viva. No una palabra de conocimiento, logo de sabiduría humana. Por eso el ayuno, ¿qué hace? Que esa palabra se ponga. ¿Vieron cuando a las vacas le ponen la famosa marca, que agarran un hierro caliente y las marcan? Cuando vos tenés una palabra rema en el corazón, estás marcado en el corazón por Dios. Y nadie te puede separar de lo que Dios tiene para tu vida. Nadie te lo saca. Tenés problemas, hay cosas buenas, cosas malas, se abre una puerta, se cierra otra, pero vos seguís caminando. Porque estás marcado en el corazón por Dios. Porque hay una palabra que es más fuerte que las circunstancias, que los momentos, que las cosas buenas y las cosas malas. Una palabra de Dios, simplemente eso. Por una palabra de Dios, Moisés dejó el palacio para caminar con un pueblo a una tierra prometida. Por una palabra de Dios, los apóstoles dejaron su trabajo para seguir a Jesús. Por una palabra de Dios, un joven rico no fue marcado y siguió su camino. Te cuento las buenas, te cuento las malas, porque la Biblia los marca. Una palabra de Dios, atesorada en el corazón. El joven rico, ¿qué le dijo Jesús? Estás re bien, te conozco, está bárbaro, tenés el conocimiento, solo te falta una cosa. Dejá tu riqueza y seguime. Y este joven, como tenía mucho, se dio media vuelta y se fue. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Cuando los discípulos llegaron a la arena, dice, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Por qué lo siguieron uno y por qué otros no? Por la marca en el corazón de una palabra de Dios. Los ayunos traen una revelación de la palabra de Dios. No una revelación nueva, no me espere que venga el domingo y diga, ay, sí, el 18 de agosto del año 2026 es la segunda venida de Cristo. No, tiene que tener una coherencia con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, a su retorno nadie sabe el día ni la hora. No es ese tipo de revelación. Es una revelación personal, decir, este es mi camino. Por acá transito. Y como dice el salmista, se presentarán los enemigos en perfecta
formación de guerra, pero cuando la diestra del Señor está delante y detrás, saldrán en desbandadas. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. El Señor nos acompaña. ¿Cuándo nos acompaña? Como dije recién, cuando somos una ofrenda especial para Dios. Por eso, si este domingo nos querés acompañar, tenés que trabajar, terminá de trabajar y venite. Va a estar abierta la iglesia. Me tengo que ir, tengo un compromiso a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana, las puertas de la iglesia van a estar abiertas. ¿Para hacer una fiesta? No. Para leer la Biblia, para orar, para buscar a Dios. Para que transformemos de alguna manera el no comer en no pecar. El no comer en hacer lo que Dios nos demanda. Eso es lo que Dios busca. Una palabra. No solo de pan vivimos, no solo de la comida, sino que cuando uno encuentra una espiritualidad profunda, vive por la palabra que sale del Señor. Yo te invito a cerrar nuestros ojos. Y hoy es el llamado. No que pases acá adelante para orar por tu vida. Es un llamado de Dios a mantenernos en santidad. Es un llamado de Dios a dejar de pecar. Dejar nuestros malos caminos y empezar a hacer nuestros mejores caminos, nuestro mejor esfuerzo por el camino del Señor. No hay dedos señaladores, no hay nadie que te acuse. Solo tu propia conciencia, solo tus propios pensamientos. Pero necesitamos buscar esa espiritualidad para las cosas difíciles que se vienen para este 2026. Amado Dios, gracias. Porque hoy te vuelves a hablarnos sobre la importancia de desarrollar la espiritualidad. Dios, en este tiempo donde tú estás moviendo el colador y no pasa todo el mundo, no pasa toda la gente, donde veremos gente levantarse y otras caer, pero no porque dejemos de buscar de ti, Señor, porque tu palabra será, como dice tu misma escritura, no toda palabra llega a buen fruto. Por los problemas de la vida, por las circunstancias, pero una persona, una semilla que dé buen fruto da al 100 por 1. Que nosotros seamos de ese tipo, porque hemos entendido, porque entenderemos, Señor, que no puedo seguir jugando más a la cristiandad. Es el tiempo donde el enemigo se va a levantar contra todos los hijos de Dios de manera difícil, de circunstancias adversas. Se va a levantar para que la pases mal, para que mires hacia otro lado y no mires hacia donde Dios te está marcando. Donde el Señor quiere poner una bandera de victoria, pero es necesario que la veas y camines hacia donde está esa bandera. Porque la Biblia nos dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de su fe. Muchos dejarán sus creencias y lo estamos viendo. ¿Cuánta gente conocemos, Dios, que fueron parte del camino y hoy ya lo han abandonado? ¿Cuántas cosas están pasando, Dios mío, que nos alejan de ti? Pero queremos volver. Anhelamos un encuentro con tu presencia y con una palabra que marque el rumbo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.